Regresamos con Julio César Camacho. Enseguida, Salud al Día, con el doctor José Antonio Cisneros. José Antonio, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Julio César, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias, muy bien. Mira, tengo un tema por acá interesante porque estamos pensando en lo que ha sido el balance de 5 años del COVID. A los 5 años de que la pandemia paralizó al mundo. Dicen que, bueno, millones de personas murieron por esta enfermedad. Solo en Estados Unidos la cifra mortal hasta marzo de este año superaba el 1.200.000. El conteo global sobrepasa los 7 millones de personas muertas por el virus. O sea que si hacemos un balance de lo que ocurrió con el COVID, ¿qué sería lo más importante de resaltar en este momento, José Antonio? Pero mira, lo más importante son los aprendizajes, ¿no? Uh-huh. Fue la primera vez en la época moderna, en la época de las telecomunicaciones, de la televisión y de las redes sociales, que se presentó una pandemia. Y una pandemia de esta magnitud. Comenzó, como todos ustedes saben, en noviembre y en diciembre del 2019. Por eso se llama COVID-19. Ajá. Porque el virus fue detectado originalmente a finales del año 2019 y ya para enero del 2020 se había expandido a múltiples países y por eso se llama una pandemia. Uh-huh. Lo importante son las cosas que han, digamos, sido más criticadas como producto de la respuesta a la pandemia. La primera de estas fue, por supuesto, las restricciones de movimiento, ¿no? El confinamiento y las restricciones. Entonces, esto creó un graves daños económicos y problemas de salud mental. La gente pues se rechazó ser confinada, tener lo que llamaban la cuarentena, ¿verdad? Que no la dejaban viajar, no la dejaban salir, no la dejaban salir a la calle, ¿no? Esto se hizo porque tradicionalmente las enfermedades infecciosas se controlan precisamente evitando que los seres humanos se consigan unos con otros y se transmitan la enfermedad. Entonces, al final, la enfermedad no terminó siendo tan grave como mucha gente pensó. Entonces se pensó que los confinamientos fueron probablemente en algunas regiones del mundo innecesarios. Había, por ejemplo, confinamiento en ciudades donde todavía no había habido el primer caso. A la gente le prohibían salir de la casa y detectado casos. Ese tipo de cosas generó mucho malestar. El otro fue el uso de las mascarillas, ¿vale? Pucha, le parece mentira, una cosa tan sencilla como ponerse una mascarilla. Los médicos nos las ponemos cada vez que vamos a entrar al cuarto de alguien que está enfermo para evitar contagiarlo con los gérmenes que traemos desde afuera, y a veces la usamos precisamente para no contagiarnos nosotros con gérmenes que nos pueden infectar. O sea que la mascarilla es algo de uso común en el personal de salud, pero la gente reaccionó a eso como que si fuera, tú sabes, lo peor que le puede pasar es que te pongan una mascarilla. Uh-huh. Entonces, bueno, algunos estudios sugirieron que eso no era necesario, que se abusó de el enforzamiento de que para cualquier sitio que tú ibas a entrar te pedían mascarilla y si no, no te dejaban entrar. Entonces eso pues causó mucho revuelo y por supuesto por primera vez en la historia de la humanidad se presenta eso de que cualquier queja de cualquier pequeño grupo inmediatamente se globalizó. Ya todo el mundo se enteró de lo que estaba pasando. La otra cosa es el mandato de las vacunas. Pues mucha gente rechazó la idea de vacunarse. Viene desde hace años, por varias décadas, durante el siglo XX la gente ansiaba la aparición de una vacuna y no veía la hora de ponerse una precisamente para prevenir las enfermedades. Sucede que en este caso, con una pandemia global, la gente ha resuelto no vacunarse, ¿no? Entonces, ahora, un gran aprendizaje fue ese, pues, cómo conducir la opinión pública, el rol de los periodistas, el rol de los medios de información, en convencer a la gente de lo que hay que hacer para que la mayoría de las personas no mueran, ¿no?, en una pandemia. Desde que comenzó la pandemia y los años posteriores, hubo lo que llaman la recidiva, o qué sé yo, no, la recidiva no, la aparición de nuevos brotes con un nombre distinto. Ustedes clínicamente lo llaman, ¿cómo es que le llaman? Es la mutación. Entonces, ¿qué ocurre? Se presentaron varias mutaciones, no sé si 4 o 5. No sé cómo ha continuado eso o si lo que está dando ahora, porque el COVID todavía existe, si esa última cepa, por decirlo así,
ya paró allí, o hay todavía nuevas cepas que han presentado en los últimos, vamos a decir, año o 2 años? Irán presentándose porque el virus está constantemente ya endémico, como se dice, en las poblaciones a nivel mundial. Lo que pasa es que la gente tiene ya resistencia al virus. Ya la gente se ha vacunado, otros se vacunaron cuando se infectaron, porque evidentemente si tú pasas la enfermedad desarrollas cierta inmunidad. O sea que ya mucha gente, la mayoría de la gente del planeta, está preparado no para no contagiarse del COVID, sino para contagiarse de una variante y pasarla en su casa, un par de días de malestar, etcétera, como cualquier gripe común, ¿verdad? Uh-huh. Pero ha podido haber sido peor. Tuvimos mucha suerte de que el virus evolucionó y mutó a una variante menos agresiva. También fue el hecho de que los médicos aprendieron a usar los recursos clínicos de diagnóstico y tratamiento en forma mucho más eficaz, uh-huh, de manera que se pudieron salvar muchas vidas. Y lo más importante, se desarrolló varias vacunas en tiempo récord, que fueron indudablemente el factor que hizo posible que esta pandemia no tuviera más víctimas. Hay algunas, vamos a decir, consecuencias para el ser humano que dejó ha dejado este virus. Hay gente, por ejemplo, que se queja de que la memoria como que no le funciona igual que antes, y no me refiero a gente mayor, incluso gente joven. Gente que de repente dice que le quedó un dolor en X partes del cuerpo y se lo aducen al virus del COVID. No sé si hay reportes específicos sobre consecuencias de haber sufrido el COVID. Sí, evidentemente cada persona experimentó esta pandemia de forma diferente. Hubo personas que no le dio nunca COVID. Y asombroso, porque estuvieron en contacto con personas que tuvieron COVID en la casa y no se contagiaron nunca. Uh-huh. O sea, no se contagiaron, no desarrollaron la enfermedad. Claro que se contagiaron, pero no la desarrollaron. Otras personas lo desarrollaron sin ningún problema, y otras tuvieron que ser hospitalizadas. Ahora, hay otro grupo de personas que han desarrollado lo que se llama el long-term COVID, el COVID de larga duración, que es una serie de síntomas muy inespecíficos que pueden o no ser acreditados al COVID, pero lo que sí sabemos hoy es que hay personas pues que han quedado con secuelas a raíz de la experiencia de el contacto con este virus tan interesante, porque afectó no solamente la parte pulmonar, sino ha afectado el cerebro, muchos órganos, etcétera, porque los receptores donde el virus se fijaba estaban en múltiples órganos al mismo tiempo. También se ha aprendido mucho de la respuesta de la sociedad, ¿verdad? De que tenemos que tener planes de contingencia, mejorar la educación y el aprendizaje. La gente tiene que desarrollar mayor confianza en los gobiernos, y las personas en una nueva epidemia de cualquier tipo de estos agentes virales empieza por desconfiar de lo que se le está diciendo en la televisión o en la radio, vamos a tener muchos problemas, porque las personas van entonces a tener eso. ¿Cómo jugó la política con la pandemia? Porque ese fue otro aspecto que también perjudicó. Gente que no se vacunó porque habían políticos o gente ignorante que le decía, ¿para qué la vacuna? No se vacunen. Y hubo gente que murió por no hacerle caso a la ciencia médica. Así es. Y los países que tuvieron mejor rendimiento fueron los países que fueron más disciplinados en vacunar a su población, y las poblaciones fueron, digamos, más confiadas en la opinión de sus médicos y de sus autoridades sanitarias. Sin duda alguna. Ahora, en Estados Unidos, ¿se puede decir que fue donde fue más severo el COVID, o hubo otros países del mundo en donde el COVID hizo más daño que en Estados Unidos? Mira, no, hubo países donde la situación fue peor, pero fue peor porque la asistencia médica, la tecnología disponible para atender los pacientes enfermos era más precaria, ¿verdad? Entonces, acuérdate que las víctimas no dependen nada más de que el virus ataque, sino de cuál es la respuesta sanitaria al virus. Pero para ser Estados Unidos el país más poderoso del mundo, el que desarrolló las vacunas, el que vacunó primero a su gente, fue increíble que aquí hubiera podido morir más de 1 millón y pico de personas sin necesidad, simplemente por la terquedad de no vacunarse o de no acudir a las instalaciones sanitarias a tiempo, o de no cumplir las indicaciones que se le daban, ¿no? Porque que tú te murieras en un país muy pobre donde no había ni siquiera médicos que te atendieran,
bueno, eso podría ser entendible a la situación de salud de la localidad. Pero un país como Estados Unidos, que la gente perdiera la vida por no vacunarse, por la terquedad de no vacunarse, resultó asombroso. Hubo incluso médicos que no recomendaban la vacunación. Hubo médicos que se desinformaron y médicos que incluso murieron por no haber hecho lo que la ciencia médica les dictaba, ¿no? Así es, y enfermeras también, y personal de salud, gente que prefirió que los despidieran de su trabajo por no poder. Sí, no, fue bastante. Ha enseñado mucho. Ajá. Estamos perdiendo de momento la voz del doctor Cisneros. Son pública. José Antonio, te perdimos momentáneamente, no escuchamos lo último que decían. Bueno, que esto nos ha enseñado la importancia de la comunicación de información de salud en estos casos de pandemia. Sin duda alguna. Bueno, finalmente, ¿podemos decir entonces que lo peor ya pasó y que el COVID es historia del pasado? Sí, por ahora, a menos que surja otro virus diferente o en el caso de que hay una variante que no pareciera ser el caso, pero el virus del COVID va a seguir con nosotros. Es bueno que las personas vulnerables se vacunen y, bueno, seguiremos monitorizando la situación de salud. Es imposible predecir cómo se va a comportar un virus y cuándo van a aparecer. Por eso es que hay que estar preparados. Sin duda alguna. No, y lo otro es lo siguiente, que quede claro que las vacunas son para beneficiar al ser humano y no lo contrario, porque justamente regar lo contrario es lo que ha traído consecuencias como el sarampión, que ahora está ocurriendo por culpa de no haberse vacunado, y el brote que hay en Estados Unidos, o los brotes que hay en Estados Unidos, han demostrado que la mayoría de los casos está en personas que no se han vacunado contra el sarampión. Sí. Más de 20 y pico de años sin sarampión en los Estados Unidos. Tenemos ya más de 200 casos y varias muertes. Usual, como tú dijiste, en niños no vacunados y poniendo en riesgo a otros niños que aún vacunados pueden también padecer. Exactamente. Reitero, la vacuna no evita que te enfermes, lo que evita que te enfermes gravemente. Exactamente. José Antonio, como siempre, un placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. El doctor José Antonio Cisneros en vivo y en directo para nuestro programa del día de hoy. Estás escuchando a Julio César Camacho en la 1140M, El Pulso de Miami.